Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos otra vez a nuestra última reunión de este año del ciclo de asociaciones civiles y fundaciones que tenemos el placer de llevar a cabo nuestro consejo y coordinar un ciclo que nos enriquece día a día con muchas personalidades que forman parte de este mundo de las entidades sin fines de lucro y que nos dan su experiencia y su labor y buscamos la manera también de entender de qué manera el profesional de ciencias económicas puede acompañarlos en este camino que es el bien común. Hoy tenemos el placer de tener como invitado al doctor Mariano Villares, es el presidente de la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras. Bienvenido, Mariano, muchas gracias por estar acá. Voy a leer un poquito, tuve que extraer mucho porque es muy largo tu currículum. Mariano Villares es abogado con posgrado en Derecho Ambiental en la UBA, posgrado en Cambio Climático en la UNCI y magíster en Gestión Ambiental en la ITBA. Cofundador en la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras, experto legal ambiental en IRAM, con más de 15 años de experiencias en sustentabilidad y en cambio climático. Bueno, bienvenido Mariano, gracias de nuevo. Y en primera medida lo que te vamos a preguntar es, vos sos presidente de la Fundación. Exacto. Y contanos un poquito qué hace la Fundación. La Fundación se conformó allá en el 2018 para trabajar cambio climático. Nosotros vimos que en Argentina no había ninguna organización que trabajara específicamente cambio climático y nosotros veníamos impulsando la agenda, entonces dijimos, bueno, armemos algo que trabaje solo esto y lo impulsemos en todo el país. Así que con ese objetivo lo armamos. Lo crearon. ¿Y por qué decidieron crear una fundación? ¿Por qué no una asociación civil? ¿Por qué no una SRL? ¿Por qué, o sea, ¿qué se les dio por la figura de fundación? En primer lugar, estábamos seguros que queríamos una organización sin fines de lucro. Nuestro objetivo no era generar una ganancia con esto, sí impulsar la causa, sí impulsar la acción climática. Entonces, sabíamos que iba a ser una ONG. Luego teníamos la figura de fundación o asociación civil. En ese momento no estaba la de asociación civil simplificada, pero bueno, sí, eran esas dos figuras. Y vimos que era más simple lo de la fundación. ¿Por qué? Porque solo necesitabas 3 personas para armar esta organización. En cambio, en la asociación civil son más personas. Claro, toda la comisión directiva. Total, más firmas con el escribano, más personas que tenés que trasladar al momento de crearla, luego ir al banco para crear las cuentas bancarias. Los aportes. Exactamente. Entonces vimos como que la fundación, por lo menos para nuestra realidad, era más simple y después también llevarla en el día a día y en las votaciones y demás, era mucho más simple el sistema. Sí, era un poco más costoso porque en general, no importa en qué jurisdicción establezcas, la fundación tiene un costo un poquito más grande de las tasas y servicios a pagar cuando la constituís, pero por nosotros lo hicimos en Buenos Aires y la verdad que no era muy significativo y siempre ese monto, viste, que después lo recuperás, pasa a ser parte del patrimonio de la fundación, claro, de la asociación civil. Así que por eso básicamente decidimos hacerlo. Decidieron hacer una fundación. ¿Y cómo es el tema de la gente, los socios que la componen? ¿Cómo salen a buscar gente que se comprometa? Porque cuando las causas son así de bien público, lo que más creo que cuesta o lo que nosotros vemos dentro de lo que es este mundo de la entidad sin fines de lucro es el compromiso de los que la forman, más allá del Consejo de Administración que son ustedes. ¿Cómo fue que salieron a buscar estos asociados? Bueno, antes de armarla empezamos a hablar con varios, y ya cuando éramos 20 dijimos, bueno, armemos la organización. Lo hicimos bastante rápido también, yo soy abogado, entonces entendía rápidamente la importancia de tener una figura jurídica para eso después poder desarrollar otro tipo de proyectos, porque si no tenés la figura después es muy complicado lograr financiamiento para desarrollar los proyectos y cumplir con el objetivo de la organización. Entonces, rápidamente, cuando ya teníamos un grupo de 20 miembros, empezamos con el proceso legal. Y luego, a medida que vos vas accionando, vas gestionando, vas bajando proyectos, las mismas personas te van consultando, se van acercando, te van preguntando si quieren involucrar, quieren formar parte de la fundación. Así que esa es la realidad que surge bastante de forma natural en muchas personas que nos escriben y están interesadas. El mayor desafío es después ver cómo esa persona que te escribe está interesada, realmente después dedica tiempo y es productiva para la fundación o para la organización, ya sea por lo que vos hacés, por el interés que tiene la persona que te contacta y demás. A veces cuesta un poco porque la persona imagina una cosa, la fundación tal vez tiene otra realidad y entonces ahí tenés como que machear y ver que realmente sea fructífero para ellos, para nosotros, para todos. ¿Y se les acercan, como fundación aparte de personas, se les acercan otras organizaciones que quieren formar parte de la fundación? Mira, nosotros trabajamos siempre con otras organizaciones, pero la organización en sí no forma parte de la fundación, sino que hacemos alianzas, firmamos convenios, acuerdos y trabajamos sobre proyectos en común. Perfecto. Y respecto de nosotros como profesionales en ciencias económicas, ¿qué
lo que siempre le preguntamos a las entidades sin fines de lucro es, ¿qué acompañamiento sienten que tienen que tener de este profesional? Mirá, es clave. Nosotros hicimos una guía, porque lo que notamos, que lo hicimos con el apoyo de UNICEF, que había muchas ONGs juveniles que se formaban, pero nunca terminaban de constituirse legalmente. Entonces, a la larga, lamentablemente, eso hace que la fundación o la asociación civil termine muriendo, porque si no logran tener una personalidad jurídica, no logran tener financiamiento, y eso hace que después la gente se disperse. Y en esa guía que armamos nosotros siempre decimos, mirá, no es obligatorio tener un abogado, no es obligatorio tener un contador. ¿Es conveniente? Y sí, la verdad que sí, porque si no es muy difícil. Ya en el caso del abogado, tener un estatuto que cumpla con todos los requisitos. Y el caso del contador, bueno, es clave porque es el que te va a dar la herramienta para ver cómo manejarte en la diaria, en la operatoria diaria de la organización, que muchas veces las personas que están dentro de esa organización no saben cosas muy básicas como, che, mirá, no podés sacar dinero de la organización sin ninguna factura o sin ningún respaldo. Eso como que parece obvio, o especialmente en esta casa, cuando uno habla con otras organizaciones no es para nada obvio, y entonces ahí tenés que como educar bastante sobre eso, y ahí es fundamental un contador, además de todas las exenciones impositivas que tiene una organización, y que eso sí o sí es muy recomendable que te lo haga un especialista para poder gestionar esos trámites. Totalmente. Y algo que también nosotros siempre ponemos en cartera es el tema del lavado de dinero, el control que hay sobre todo sobre las asociaciones civiles y el tema de las donaciones. Nosotros siempre nombramos el caso de que uno cuando está en una fundación y es un trabajo muy a pulmón en una asociación civil, mañana viene alguien a donarle y no lo puede aceptar sin saber el origen de los fondos. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes cómo se manejan con el tema donaciones, recursos? ¿Cómo generan recursos? Nosotros en general, yo diría que el 95% del financiamiento nuestro es a través de proyectos, a través de iniciativas, ya sea con el Estado, nacional o provincial, con empresas o con organismos internacionales. Entonces, a la hora de acreditar los ingresos es bastante simple, porque tenemos contratos, tenemos convenios que respaldan el trabajo que hacemos. Y a su vez también tenemos la página web, redes sociales. Las veces que me ha tocado, que fueron pocas, para ir a diferentes organismos del Estado, ya sea AFIP o ARBA, cuando me tocó hablar con los diferentes representantes o funcionarios, al mostrar lo que hacía, mostrar la página, mostrar la gestión, claramente se dan cuenta de que hay una organización que está haciendo cosas. Entonces ahí como que por lo menos sentí yo que se relaja mucho más y entienden que es una organización que tiene un financiamiento, que está recibiendo dinero acorde a lo que está haciendo y a lo que se ve en las redes, en la página, en proyectos. O sea que la recomendación también que podemos hacer es, como ustedes como organización, como entidad sin fin de lucro, nosotros como profesionales, es que se muestre un proyecto válido. Porque si no, generalmente el problema que tienen es que necesito financiarme, no sé cómo muestro lo que hago, cómo le muestro al otro que es real, que vos sabés que es real, pero cómo se lo muestro al otro para que confíe en mí y me ayude, me financie, ¿entendés? Total, a mí lo que sentimos que nos sirvió muchísimo cuando tuvimos las reuniones con diferentes organismos del Estado es ir nosotros como autoridades y contarles nosotros de primera mano lo que hacemos, porque también ven la energía, las ganas que tenemos, la emoción que nos lleva a esta causa. Entonces siento que conectamos de una manera distinta a si va otra persona que tal vez no conoce tanto la causa y es más difícil de transmitirlo. Claro, totalmente. Obviamente que siempre asesorado, ¿no? por profesionales que nos dicen, bueno, mira, enfocate para este lado, mostrarle que tenés todo este respaldo y demás, pero decir nosotros como para con el asesoramiento a reunirnos con las autoridades. ¿Y encontraron obstáculos? O sea, el proyecto que ustedes cuentan es genial y aparte encontraron un nicho para también poder ver las necesidades que tiene el país. ¿Y encontraron qué obstáculos encontraron a nivel legal, a nivel contable, a nivel objeto? Mirá, nosotros lo que vemos es el Estado en general avanzó muchísimo con expediente electrónico, hay un avance muy significativo. Ahora lo que es el control y el seguimiento de las organizaciones civiles está muy atrasado. A ver, que nos sigan pidiendo llevar libros me parece arcaico. Que vos tengas que estimular una reunión de asamblea diciendo tal cosa y tal otra. Digo, nosotros las tenemos, sí, pero no todas son así, no todas tienen ese formato de que tal día nos juntamos físicamente, determinadas personas. Hoy hay un montón de reuniones que son virtuales, sí. O sea, hay otra dinámica. Ahora, acá en Cava se aprobaron los estatutos con los inmodificables, que le dicen los modelos, con las reuniones a partir del 1 de noviembre, con las reuniones virtuales como otro medio. Bien. Y además se aprobaron los domicilios electrónicos, que antes también ustedes tenían que comunicar con carta documento o con carta con aviso de retorno. Pero bueno, el tema de estar llevando todos esos libros para mí y físicos y transcribirlos, me parece que ya está, es de calco. Sí. Tenemos que buscar otra forma electrónica, digital, mucho más simple, mucho más fácil, mucho más amigable.
Y que sinceramente también representa a la realidad de la organización. Después, las organizaciones que conozco, o con las cuales laboramos, ninguna puede llevar un libro de la forma que realmente sea representativo de lo que está sucediendo. Entonces, claramente eso para mí hay que modificarlo. Es un obstáculo. Ok, perfecto. Sí, sí, no, y aparte de primera mano, porque el atraso en las actas, aparte hay otro tema, vos decís, al ser pocos, y depende de los recursos que tengas durante el año, durante el mes, tampoco es fácil salir a contratar recursos humanos. Entonces, generalmente lo que pasa a las entidades sin fines de lucro es que todos hacen un poco de todo con la responsabilidad que tiene y cuando se puede, que es una gran realidad también esa. Total, y como a veces son informaciones muy específicas y también contables, es muy difícil que por más que vos tengas un recurso humano pueda transcribir todo eso en el libro, porque las autoridades generalmente las que conocen en detalle la gestión, los recursos que se utilizaron y demás. Entonces inevitablemente lo tenemos que hacer nosotros en general. Claro. Y ahí por lo menos, claro, los pasos fundamentales, que es lo que generalmente hoy les lleva más tiempo y están enfocados quizás en lo que es la gestión. Total, bueno, lo mismo que hacer un plan trianual, especialmente cuando vos arrancás con la organización. Presentar un proyecto de cómo van a ser tus próximos 3 años y la realidad es que es muy utópico. Nosotros lo hicimos y la realidad es que después fue muy diverso, muy distinto a lo que en la práctica terminó Y aparte sucediendo. Con toda la inflación que hubo. Y ni hablar con eso, pero a ver, ahora tal vez después lo tenés que hacer de nuevo, ya estamos mucho más orientados. Pero la primera vez, a ver, ¿cómo vas a hacer en los próximos 3 años una organización que recién está arrancando? Y es imposible saber. Claro. Y que refleje realmente lo que vas a hacer. O el proyecto, que en realidad cuando arrancás no tenés tampoco ni idea quién te va a financiar, cómo te van a financiar. Hoy antes de arrancar me estabas contando las empresas B, algo que estaban incorporando. ¿Cómo es eso? No, a ver, nosotros cuando empezamos a hablar con otras organizaciones también, o que no están formalizadas, y bueno, qué tipo de formato hacer, si es una sociedad anónima, una SRL, una fundación. Y la realidad es que hay muchas que entran en una figura que sería casi como una empresa B, una empresa de triple impacto, esto que tiene una finalidad de lucro, pero con una mirada social, ambiental muy significativa, pero como no existe esa figura en Argentina, así por ejemplo en otros países como Chile, se podría hacer. Acá estaría bueno porque es una figura como intermedia entre una empresa y una organización sin fines de lucro. Que hubo distintos proyectos en el Congreso, pero que por ahora no han avanzado. No, ahora está muy diverso. O sos sin fin de lucro o sos empresa... una empresa comercial, con todas las diferencias enormes que hay, porque el tema de las exenciones es muy grande y aparte hoy una exención de ganancias o te deja seguir en carrera o te saca del sistema, porque la realidad es que es imposible que pueda afrontar quizás en las entidades sin fines de lucro los impuestos que conlleva tenerlas, obviamente. Bueno, y otra traba que tenemos, otra dificultad que tenemos es con los bancos también, ¿no? Porque los bancos a veces se hacen muy engorrosos, depende de qué banco tenés, qué te piden, eso cambia un montón. Nosotros en la práctica, por ejemplo, tenemos 3 bancos. ¿Por qué? Porque cada uno te pide una cosa distinta, entonces depende si es un contrato con el exterior, usamos un banco, si es un contrato con una provincia, usamos otro, y eso la verdad que te hace más complejo todo también. Y aparte contá que ustedes son todos profesionales, o sea, lo que me contaste son todos profesionales. Imagínate que las personas que solamente tienen la voluntad se les hace muchísimo más engorroso. Sí, lo de los bancos es algo que también es un tema recurrente, porque inclusive con documentación y todo lo que han pedido es difícil llegar a que hagan todo el tema más si la donación o el recurso viene del exterior, que se especifique, que no se especifique, Por ahí tenemos que hacer un máster porque tampoco nadie te lo explica cuándo se especifica, cuándo no. A unos bancos te dicen no se especifica todo, otros dicen no se especifica en tal caso. Entonces tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha. E imagínate que en un contrato que se especifique o no se especifique, la diferencia es enorme y el impacto que tenemos como organización es enorme si se especifica o no. Entonces eso lo tuvimos que ir aprendiendo. Y otro punto muy bien que tocas es, si bien nosotros tenemos un servicio de contadoras que nos asesoran y nos acompañan y es clave, también nos resulta fundamental que el tesorero de la fundación es administrador de empresa. Entonces un montón de cosas de la diaria nos terminan ayudando, porque si no yo solo, la realidad que tampoco puedo estar por cada cosa chica o micro que tengo que mover en la fundación a hablar con mi contadora, porque si no sería inviable. Claro. Entonces nos ayuda un montón tener una persona ya especialista dentro de la organización y sí, para cuestiones más específicas y más macros, ahí hablar con los contadores. Pero bueno, eso también es fundamental de tener a alguien, porque si no a veces se hace medio complejo, porque el sistema es complejo. El sistema nuestro es muy complejo y sobrevivir al sistema tan complejo hace que muchas se queden en el camino también.
Sí, o que no se puedan, o en el mejor de los casos, no se puedan focalizar en lo que es realmente importante, que es cumplir con el objetivo de la fundación o de la asociación civil. Claro, te la pasás todo el día haciendo trámites y decir, ¿y qué hice de lo que yo tenía que hacer, o de este proyecto, o de quién me tenía que reunir? Sí, pasa, te parás todo el día en un banco y te parás en una reunión con un recurso que te generaba hacer una... Y lo que nos pasa es que, tal vez haga un poco ruido, pero 100% real, ya me ha pasado mucho, que los bancos no terminan de entender muy bien qué sos y qué haces, y entonces si sos una empresa, no sos una empresa, entonces qué requisitos te aplican y cuáles no. Ellos mismos también tienen confusiones, por eso también tratan de evitar crearte cuentas en organizaciones civiles, entonces uno como que tiene que insistir un poco más. Una vez que tenés un agente de cuenta, no sos prioridad para ellos porque generás poco ingreso versus una empresa en general, claro. Entonces tampoco te dan mucha importancia cada vez que haces un pedido. Y eso te genera un montón de problemas, porque nosotros tenés un contrato, te tardan en ingresar el dinero o te lo especifican más tarde o después y te puede cambiar un montón el monto que termina ingresando, por demoras que capaz que el banco tarda 48 horas, 72 horas o mucho más. Entonces eso la verdad que también nos complica mucho. Sí, totalmente. ¿Cómo manejan el tema de la rendición? Porque al ser tantas personas y con tantos, o sea, con diferentes proyectos, ¿cómo se manejan ante los terceros con las rendiciones? Eso es algo importante porque es lo que en una fiscalización inclusive de AFIP va a determinar, bueno, conseguí 10.000 proyectos, uno medio. Bueno, ¿cómo se manejan? ¿Qué hacen con esto? Mira, es un problema porque más allá de las rendiciones que nosotros tenemos internas con los organismos del Estado, también tenemos rendiciones con los organismos internacionales con los cuales trabajamos, que tienen sus propios matrices, sus propios Excel, sus propios requerimientos. Eso por un lado está bueno porque ya nos obliga a tener determinado control, que después eso lo puedo replicar y llevarlo a los organismos del Estado, y nos permite ya estar muchísimo más ordenados. Si es un desafío, yo que encima que no estaba tan entrenado en eso, es como que también empezar de cero y a formarte, pero una vez que entendés algo bastante simple y básico, que no puedes mover ningún dinero si no tenés un documento de respaldo, ya sea no te puede entrar dinero si no tenés algo de respaldo, ni podés sacar dinero si no tenés un documento de respaldo. Esa es como la regla básica, y ahí más, bueno, claro, fíjate cómo moverte, pero eso es clave como para tener en cuenta. Después sí suceden cosas que te complican muchísimo, porque nosotros como organización civil no podemos tener una tarjeta de crédito. Entonces, algo muy simple, tenemos que sacar un pasaje. Ustedes como personas. Claro, como organización civil, como fundación. Sí, como fundación. Tenemos que sacar un pasaje. Entonces, bueno, voy a sacar un pasaje. Voy, por ejemplo, no voy a decir marca, pero voy a una empresa grande que saca pasajes de forma virtual. No puedo. ¿Por qué? Porque me pide pagar con tarjeta de crédito. Y yo no tengo tarjeta de crédito. Entonces, o con débito, pero débito tenés un límite de transferencia. Entonces tengo que buscar aquellas agencias de viajes que acepten transferencia bancaria, que son las menos. Sí. Entonces tenés que encontrar una que te acepte de esa forma. Ahí ya pagar quizás más caro para poder justificar. Total. O sí, o hacer 30 actas para justificar por qué y aprobar de que se pagó con una tarjeta de un tercero porque era el que tenía quizás el cupo. Exacto, yo digo cosas bien prácticas para ver cómo se pero esto es lo que nos hace... Otra cosa bastante simple, quiero sacar un pasaje de micro, perfecto, micro de larga distancia a Santa Fe, a Misiones, cualquier lado. La empresa de micro no hace factura, no te emite factura. Te manda que por determinada reglamentación o tal cosa, ellos no emiten factura. Entonces no tengo factura de soporte. Tengo el pasaje para gritar, tengo que después presentarlo al contador, a ver cómo lo resuelve, pero en la práctica no tengo una factura de respaldo. Claro. Entonces, bueno, ahí tengo otro problema para después hacer la rendición. Y ni hablar cuando tenés que hacer rendiciones afuera, a otros países, y explicarle que tenés 5 tipos de dólares distintos, que si te entró de una forma está especificado, que se especificó a tal monto, acreditar 48 comprobantes de cómo se fue especificando, claro, porque si encima vos lo especificaste en diferentes momentos, cambió todo. Distintos, claro. Y esos organismos internacionales te dicen, bueno, pasame tu presupuesto para esta iniciativa. A ver si, bueno, este es mi presupuesto. Le pasa que cambió porque, mira, hubo inflación acá en Argentina y fue significativa. Y a su vez yo lo especifiqué en tal momento y después lo especifiqué en otro, me valió un montón. Y los organismos internacionales en general quieren que vos, si le pediste 20, rindas 20, no rindas ni 19 ni 21. Entonces ahí tenés que hacer malabares también como para tratar de acomodar, imaginar cómo va a ser el año en Argentina, que no lo puede saber nadie, sí, y ir acomodándote sobre la marcha. Claro. ¿Y alguna vez tuviste algún problema o sea, con todos estos temas que tenemos nosotros de tratar de explicar y de las rendiciones? ¿Te viste algún problema de perder algún proyecto por este tema macroeconómico? No perdimos ningún proyecto, siempre tuvimos dos cuestiones. Una, mucho laburo atrás para que eso no suceda, y a veces un factor suerte, que a veces necesitas un poquito que claro, se te acomode, no sé, se especificó de tal forma y esto al final te benefició o no.
Sí hemos perdido mucha plata. Eso sí, demoras en el banco por determinada cuestión que ingresó más tarde y al ingresar más tarde el dólar subió y perdimos un montón de plata. Claro. Eso sí nos pasó, por ejemplo. No sé, teníamos que hacer un pago al exterior que tenía que ir en pesos para pasarlo a dólar y pagarlo. El banco demoró 2 semanas porque cuando nosotros encontramos el sistema tiraba error, no lo podían resolver. En ese transcurso el dólar subió un montonazo y para nosotros fue muchísimo más caro pagar afuera. Exacto. Y eso por un tema 100% burocrático. Claro, sí, totalmente. Y ahí no se hace responsable nadie, no es que el banco dice, bueno, como yo tardé 2 semanas y vos te perjudicaste, te lo compenso. No. Sí, no, ni siquiera te mantiene, ni el mantenimiento, olvídate, nada, no hay nada. Ni un descuento en el mantenimiento. Ni un descuento. No, pero es verdad esto que es lidiar con un montón de factores externos. Vos decís, yo tengo el proyecto, me lo aprueban y después empieza todo un abanico de cosas que hacen que vos o pierdas plata o pierdas el proyecto o tengas que salir a buscar cosas externas que no tenías ni evaluadas. Sí, y a nivel a otros países es muy difícil de explicar porque la realidad que esta dinámica de varios dólares en paralelo no es que la tienen muchos países del mundo. Entonces también eso dificulta mucho. Porque si vos decís, bueno, la tienen muchos países, vos cuando hablas con organismos internacionales explicás, no, bueno, mirá, acá pasa esto como en otros lados, pero si sos uno de los pocos, es muy difícil y menos vas a poder pretender que cambien algo ellos cuando vos sos casi el único que tiene este problema. Entonces tenés que adaptarte a esta realidad que es la que te marcan ellos. Claro. Y con respecto a los integrantes de la fundación, ¿son los integrantes originales? ¿Tuviste cambios? Estas 20 personas que vos me decís empezaron, ¿cuesta armar equipos? ¿Cuesta que este compromiso que hablamos al principio? ¿Cómo lo están manejando? Mirá, elegimos fundación justamente para con 3 personas tener todo ordenado. Entonces, para que la parte administrativa, por lo menos reducirla, porque si vos imagínate que teníamos, no sé, una asociación civil con 10 personas y después las vamos cambiando, es otra vez presentar trámites, si teníamos que cambiar el tesorero, otra vez ir al banco a cambiar todo. Es como que si ya se nos complicaba la burocracia, con esto era 3 veces más complicado. Claro. Las 3 personas que constituyeron la fundación siguen intactas y eso ayuda un montón. Después en el medio va cambiando y es dinámico, pero esas 3 siguen igual, entonces eso ayuda a que no tengamos que cambiar tantos papeles, ir varias veces al banco y demás, claro. Que si no se hace eterno. Bueno, fundamental entonces que las del Consejo de Administración sean las mismas. Exacto, y otro tema ahora me acordé, además de tarjeta de crédito, nosotros no podemos tener tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos firma conjunta al momento de mover dinero, entonces tampoco tenemos débito. Que también tiene lógica, pero tampoco es muy difícil entonces mover dinero, porque la única forma que vos tenés para pagar es vía transferencia bancaria o un cheque o un cheque. Y eso después en la práctica es complicado, porque bueno, ya te digo, con un pasaje o cuando te compras más chicas también. Y aparte se están perdiendo la financiación. Si vos querés, por ejemplo, sacar 18 cuotas o ahora si hubiera que hay cuotas, que se ven que hay cuotas, si vos quisieras sacar cuotas es como que te perdés la financiación, que a la fundación le hace un respiro también. Totalmente. Desembolsar en el momento que desembolsar financiado. Totalmente, sí, sin ni hablar. Eso ya como lo damos por hecho que no lo teníamos. Claro. Entonces, ¿Y tuvieran necesidades de financiarse de los bancos o fueran directo a los proyectos? No, la verdad que no. Siempre tratamos como ir creciendo de a poco, ser muy respetuosos y cuidadosos de agrandar el equipo también. Claro. Porque esto tiene subidas y bajadas. Hay momentos que proyectos que vienen muy bien y generan buen ingreso como para poder mantener al equipo y seguir creciendo. Y otros momentos que son épocas más flacas. Pensá que en enero y febrero generalmente no hay proyectos, no hay iniciativas. Sí, ya el año como laboral para lo que es institucional, no laboral. Institucional ya a fin de noviembre empieza a cerrarse. Entonces, bueno, tratamos de no agrandar mucho el equipo y ir creciendo de a poco. Claro, sí, no, totalmente. Y es fundamental también que ustedes tengan esta conciencia de planeamiento, porque también hubo veces uno quizás en el ámbito o en la necesidad o en el pensamiento de querer crecer todo el tiempo, no se evalúa costos que después no se pueden mantener. ¿Entendés? No, total, es muy difícil eso, hay que tener una buena previsión. El tema también, si vos tenés tus fondos en pesos, bueno, también ver que te vas corriendo siempre atrás de la inflación que te lo va comiendo, y como sos también una organización sin fines de lucro, no es que vas a poder ir al mercado de capitales o encontrar otra forma de mantener ese es otro gran activos. tema que hay, porque con la exención de ganancias, generalmente, y con este tema inflacionario, los ingresos se tratan de mantener de la mejor manera. Entonces vos decís, a veces AFIP se pelea con este tema del mercado de capitales. Vos decís, bueno, yo no puedo ir a un mercado donde pueda tener una baja y suba
porque estoy perdiendo el capital de la fundación, Sí. ¿no? Entonces es una guerra como declarada la que hay. Entonces, ¿qué hago? Bueno, hago un plazo fijo. Sí, pero cuando hago el plazo fijo el dólar me mató y en realidad sí estoy perdiendo los recursos. Pero ¿qué pasa? Si la AFIP determina que hay una actividad financiera, me va a decir, ¿pero usted qué está haciendo? Entonces, ahí en estos últimos años creo que lo han sufrido bastante todas las fundaciones. Es que, a ver, si tendríamos condiciones económicas o macroeconómicas más o menos normales, uno entiende que, bueno, si sos una organización sin fin de lucro, no vas a invertir el dinero que tenés para generar más ganancia, porque supuestamente tu finalidad no es el lucro. Pero acá lo que nosotros que nos gustaría hacer es invertir ese dinero para no perder con la inflación, porque Total. si no, en 1 o 2 años lo que tenemos de reserva para momentos más complejos, se hace imposible de mantener, porque también si gastamos toda la reserva, ante cualquier modificación no tenemos subsistir ni 1 o 2 meses como organización. Totalmente, totalmente. Bueno, pero quizás entonces, con todo lo que vos nos estás comentando de los obstáculos que tienen las fines de lucro, faltaría, claro, como una reunión organizacional entre distintas disciplinas, decir, bueno, la AFIP, decirle a la AFIP, mira, yo necesito mantener el valor de la moneda, no estoy generando la famosa timba, estoy tratando de que esto funcione. Decime vos en qué puedo invertir sin que digas que tengo actividad financiera. Bueno, bancos, organismos de control, necesito financiarme de alguna manera. Esto que decís de lo de las tarjetas de crédito, sí, es fundamental. Sí, nosotros la realidad es que tenemos una postura conservadora y cuidadosa, porque no queremos tener más... O sea, ya si esto nos genera mucho trabajo. Imagínate si hacemos algo que después genera ruido y nos llaman de AFIP o nos llaman de otra organización para pedir más documentación, para decir, bueno, me estoy metiendo cada vez más en trámite, cada vez... Entonces, bueno, tratar de pasar desapercibido, no corrernos o no ser justo el diferente que quiere invertir en un lado, que no hace el resto y que le genere una alarma y que después nos pida, eso nos genere presentar más documentación. No, y aparte que lo saque del foco, sí. Porque el foco de ustedes es el objetivo, que es la sustentabilidad, el cambio climático. Inclusive me comentabas que ibas a la... Sí, ahora la próxima semana estoy participando de nuevo en las cumbres de cambio climático. Que la fundación participa, sí, usted participa desde siempre. Desde siempre, sí, desde que la constituimos, la hicimos, y ahí te sumo otra cosa más también. Nosotros ya tenemos 7 años, a partir de hace 2-3 años estamos trabajando con proyectos regionales para América Latina. Y también, sinceramente, ya hace unos años estamos evaluando armar otra organización, ya sea en Uruguay o Chile. ¿Por qué? Porque es muy difícil tener proyectos regionales desde Argentina. ¿Por qué? Porque es muy difícil pagarle a alguien de Colombia para que haga su trabajo o recibir un pago de otro lado. Digo, otra organización que esté en otro país, y la realidad es que es mucho más fácil para ingresar dinero, para mover dólares, y acá es todo muy engorroso, ya sea para ingresar de dólares y ni hablar para pagar en dólares. Entonces, a muchas veces se hace muy complicado gestionar proyectos regionales, y ya es difícil a nivel nacional, imagínate a nivel regional. Entonces también evaluamos, bueno, si esto sigue tan complicado, pasarnos a tener otra organización en conjunto con otras organizaciones, tal vez armar otra cosa fuera del país por este mismo tema, salvo que se simplifique un poco y bueno, y podamos seguir de esta forma a nivel regional. Claro, todo esto sirve porque nosotros siempre tratamos de visibilizar en el ciclo las dificultades que tienen las organizaciones sin fines de lucro para poder funcionar normalmente. Y como todos decimos, uno se tiene que ocupar del objetivo y el resto tiene que ser algo meramente operativo, no un obstáculo que, como decíamos antes, te ocupe el mayor tiempo en lo administrativo y operativo que la gestión en sí, que es a donde uno apunta. Yo, por ejemplo, no conozco ninguna organización que labure desde Argentina proyectos regionales, o sea, que le pague a diferentes países distintos proyectos. En general lo que hacen esas organizaciones, por ejemplo, las que conozco yo, tienen otra organización en otro lado, porque justamente por esta traba. Y eso la verdad que es una lástima, porque se pierde también la oportunidad del país. No, y como hablábamos también antes de arrancar, hay provincias que las autorizaciones para controlar las firma el mismo gobernador. Exacto. O sea, estamos como quizás en una deuda de facilitar todo este sistema que aparte está globalizado y que le da, nosotros desde Argentina somos un valor agregado que le damos al mundo, estas profesionales y estas funciones que hacen que se cumpla un bien común, ¿entendés? Más como que están en auge. Nosotros tenemos una fundación, una comisión también en el Consejo de Sustentabilidad que trabaja excelente y que la verdad que tiene una temática increíble, y cada vez que nos capacitamos y vemos que es algo que viene, que hay que darle ese valor que tiene, entendemos que hay que apoyarlas, y más si se hace desde una entidad sin fin de lucro, es algo que no... Imagínate, por ejemplo, nosotros recibimos un proyecto, nos pagan, no sé, ponerle $5.000 para bajar un proyecto acá. Nosotros le decimos, bueno, con estos $5.000 le pagamos un horario $1.000 a una persona. Perfecto, ahí la trazabilidad la tenés fácil.
Otra persona que le tengo que pagar, la segunda me dice, no tengo cuenta en dólares. Bueno, entonces no te preocupes, te lo pago en pesos. Lo que yo puedo acceder puedo acceder al mercado dólar MEP, tengo que ver primero si puedo, si no puedo, con qué banco y demás. Puedo acceder al MEP o al oficial. Ya sea que acceda a uno de esos dos, va a tener una rendición diferente. Entonces yo cuando le tengo que rendir al organismo internacional, le tengo que decir, no, mira, le pagué con tantos pesos porque lo hice en dólar MEP. ¿Dónde está el dólar MEP? No, bueno, mira, te explico acá, le pido al banco que me genere un comprobante que el dólar MEP en esa fecha era de tal valor. Imagínate si tienes 50 pagos. Sí, un comprobante de cada uno, y el que recibe la rendición del organismo internacional nos mira como diciendo, me mandaste 200 papeles y aparte otra organización me manda 10, uno por cada pago. O te dicen, es de esto que es real y que no, porque no puede ser que pagues por lo mismo en 3 valores distintos. Totalmente. Bueno, esa es la diaria que tenemos. Claro, y que igual más allá de esto que es súper complicado, le han encontrado la vuelta como para poder hacer que el del exterior entienda y aparte de eso que siga confiando, porque cuando vos le das quizás 4 tipos de cambio a una persona, te dice esto. Sí, total. Déjame averiguar. Es un desafío y también 1000 veces pedirle al banco, bueno, me estimo un comprobante de esto, el banco te dice, no, mira, yo no hago esto, bueno, fijémonos, que hagamos una captura de pantalla, no, yo estos documentos no los firmo. Tenemos miles de trabas como para lograr que estas cosas sucedan. ¿Cuántos temas que hay para financiar? Bueno, decíamos, entrar a FIP, las entidades financieras, las de control, o sea, es un tema totalmente recurrente en las sin fines de lucro, lo que tienen que lidiar con los sistemas, porque la realidad es que las comerciales no tienen que rendir las cuentas. Si te va mal, perdiste, si te va bien, pagarás impuestos o lo que sea, pero siempre es un tema personal, más allá de las obligaciones con terceros. Acá ustedes tienen que rendir a terceros todo el tiempo. Y te sumo también, hay muchos grises, en donde nadie te dice, no, si mira, esto sí lo puedes hacer, no vas a tener ningún problema, no, esto claramente no lo puedes hacer porque está esta resolución. O sea, comprar o vender dólar MEP, se puede, no se puede, o sea, a veces cada cosa tenemos que preguntar y preguntar 5 veces para quedarnos tranquilos, y aún así a veces un banco te dice, no, esto, no sé, este contrato que viene de afuera. Nos pasó, un banco nos dice, no, esto sí o sí va para especificación. Y nosotros le explicaban, no, mirá, tiene estas condiciones, una donación. No, sí o sí especificación. Vamos a otro banco y no lo especifica. Decís, sí, no puede ser. Banco, y están tomando criterios distintos. Y mirá si nosotros no escuchábamos al otro banco y especificábamos todo. Y bueno, eso también. No, y aparte también la responsabilidad que te lleva que vos digas, bueno, listo, especifico, pierdo. Bueno, es una responsabilidad de gestión también. Es salir a buscar otro banco, convencerlo, salir a buscar otra opinión. Ahora, qué loco que todavía en el 2025 casi que tengamos que estar lidiando con diferentes opiniones, porque son opiniones, porque las reglas bajan del Banco Central. No, y que te quede sinceramente también la duda de decir, che, bueno, yo entiendo que lo estoy haciendo bien, que este banco lo está validando y está bien, pero igual internamente un poco de duda te queda, pues che, el otro me dijo que no. Y me dijo que no, seguro. Claro, entonces bueno, no sé, si me llamas iría a explicarle, pero es como que no está bien claro que si yo, mira, esto se puede, esto no, o esto se puede si es estas condiciones. Claro. Es todo muy confuso, mucha pregunta, mucha consulta, y eso hace que sea todo muy engorroso. Totalmente. ¿Y a futuro qué proyectos tienen? Mirá, nosotros, por suerte, pese a estas dificultades, la organización va creciendo, también es conocimiento adquirido, entonces uno ya en las próximas ya sabe cómo manejarlo y eso ayuda a que gestiones todo mucho más rápido y de manera más eficiente. Uno de los proyectos más grandes que tenemos de acá al 2030 es armar una plataforma web que la estamos haciendo con Globan, en donde básicamente hacemos un diagnóstico de todos los compromisos que asumió Argentina en materia de cambio climático de acá al 2030, que es el compromiso internacional, y hacer un seguimiento de cada uno de esos, a ver en qué estado está. Por ejemplo, el gobierno nacional se comprometió a tener un 2% de autos eléctricos de acá al 2030. Bueno, ¿cuántos autos eléctricos hay hoy en Argentina? Un 1%, un 0,5%, bueno, y marcar eso y ver si se llega o no se llega. ¿Cuánta energía renovable se comprometió Argentina? Bueno, ver cómo estamos hoy. Esa sería una página con todos los indicadores que se hubiera actualizando cada 6 meses. Qué bueno, qué interesante aparte de los grandes proyectos, bárbaro. Y ahí es donde también nosotros decimos, siempre decimos lo mismo, el profesional de ciencias económicas tiene que estar al lado acompañando para que como ustedes puedan ocuparse de estos proyectos que son más que interesantes y que aportan tanto y que el profesional de ciencias económicas vaya en paralelo
acompañando para que ustedes no se tengan que pensar en estas cosas que tanto dolor de cabeza les da y que te saca del foco. Totalmente, y bueno, ahí te sumo, cuando yo te decía, bueno, los bancos a veces no saben cómo manejarse con organizaciones, también nos ha pasado con contadores que no todos también están tan duchos en conocer cómo funcionan las organizaciones civiles, qué diferencias tienen con una empresa, entonces también, a nosotros por suerte no nos pasó, pero sí hablando con otras organizaciones aliadas, nos ha pasado que tuvieron muchos problemas por malos manejos, por a veces falta de conocimiento del profesional, de no estar tan ducho con este tipo de organizaciones. Sí, bueno, nosotros tuvimos hace una charla así como tenemos nosotros con una presidenta de una asociación civil que nos dijo: me gustaría que también el profesional tenga la humildad de decir no me puedo ocupar de esto, que nosotros siempre lo planteamos y que planteamos el tema es la entidad sin fin de lucro. Antes era, por ahí, antes o cuando hace muchos años era el club, no, ahora tomó una dimensión porque mundialmente se le dio una dimensión, esto de las donaciones, de proyectos, de que desarrollen temas, que hace que lleve a que el profesional esté capacitado para entender lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, porque es como decís vos, quizás si vos decís, bueno, no importa, saco esta plata porque en realidad el fin siempre es bueno, nadie hace una y bueno, pero tiene que estar justificada, tiene que tener una factura, por más que el otro día después te la doy, o sea, hacer esta educación, el profesional yo creo que tiene como la tarea del maestro, de hacer una educación para que la otra persona entienda el concepto, le evite problemas y le evite problemas al contador a la hora inclusive de firmar un balance, porque también pasa esto, cuando uno tiene que hacer un balance, con nosotros como profesionales decimos, yo no voy a firmar un balance donde no está en orden, nadie lo va a firmar porque la auditoría, yo no voy a firmar este balance donde no está en orden, aunque vos me digas, no, pero mira, lo que pasa es que me dijo que se anota en el monotributo la semana que viene, yo lo conozco, es re buen tipo, no se puede, ¿entendés? Entonces nosotros también tenemos una obligación con estas entidades de entender del tema y aparte de entender el tema, educarlos en materia tributaria para que ustedes como dijiste vos, cuando yo tengo la situación enfrente, yo tengo una reunión no sé, con una persona de otro país, con un proyecto, que en ese momento yo puedo decir, pero pará, esto tiene que ser así, de esta manera, porque si no el proyecto lo gano acá y lo pierdo si me sacan las exenciones, ¿entendés? Total. Entonces creo que esa es nuestra función y del lado de ustedes, nada, de mandar este acompañamiento que necesitan para que puedan enfrentarse a su gestión sin tener que perder lo que es la parte tributaria y de exenciones, que es un camino que hace que, como dijimos antes, que viva o que no siga. Totalmente. ¿Entendés? Sí, así sí, que totalmente. eso creo que es lo importante. Bueno, María, me alegro muchísimo. La verdad que fue una charla re interesante. Muchas gracias. Desde ya este consejo siempre, nosotros tenemos la comisión que siempre nos decimos todos los segundos martes de cada mes, la comisión de asociaciones civiles y fundaciones, los segundos jueves de cada mes, mutuales y cooperativas, y además, como abordamos este tema, también en la página está la comisión de sustentabilidad para que puedan acercarse y formar parte y entender esta temática que es lo que se viene, lo que también tiene mucho que ver con el bien común, lo que aporta a la sociedad. Así que bueno, desde nuestro consejo, bienvenido cuando quieras, te vamos a invitar a la comisión a dar una charla breve. Y gracias otra vez. Bueno, última charla del año, felices de poder seguir haciendo este ciclo, vamos a seguir el año que viene seguramente, así que bueno, muchas gracias, nos vemos y nos vemos el próximo año. Adiós, gracias María.